Buenas tardes, chicos. Esperando que este año que empieza, el 2021, sea de éxitos y prosperidad para cada uno de ustedes y sus familias. Vamos a continuar con la unidad número 2, que ya prácticamente nosotros la hemos finalizado, que tiene que ver con las ramas de la lingüística o las ramas de la lingüística, que son las diferentes ciencias que tienen que ver con el lenguaje. Es decir, se podría decir que es una de las partes más importantes que nosotros tenemos, los seres humanos, el uso del idioma, el lenguaje en sí, que no es algo como pensamos, que de pronto puede ser como considerado un acto sencillo del habla. Es un acto sencillo del habla, sí, pero este tiene grandes connotaciones. Y entre esas grandes connotaciones están los diferentes elementos que lo componen y las ciencias que lo abarcan, ¿no? Habíamos visto en clases anteriores que dentro de estas ciencias se abarcaba algunas que ustedes ya conocen por ser futuros profesionales de, de lo que es la literatura, docentes de literatura y español. Entre esos está la fonología, ¿verdad? Nosotros lo recordamos como una ciencia de los sonidos. Pero aquí hay que tener un poquito más de cuidado porque estos sonidos, a pesar de que nosotros hablamos, todos podemos pronunciarlos, a veces no suenan igual de un ser humano a otro ser humano, teniendo la misma sonoridad, ¿no? No es igual. Puede prestarse a una confusión y tal vez tenga que ver con la forma como lo articulamos o como dentro de nuestra capacidad vocal, podríamos decir la faringe, cómo levantamos la lengua, cómo la bajamos, cómo podemos nosotros hacer esas pronunciaciones silábicas, de pronto puede diferenciar, ¿no? Diferenciarse. Eh, es lo que es la fonología, una ciencia realmente sencilla, pero a la vez que es sencilla, es compleja. Esto amerita realmente el estudio de varios meses. Nosotros no podríamos revisarlo en unos minutos, por ejemplo, unos 5 o 10 minutos no. O sea, yo les estaría mintiendo. Chicos, ya con esto ustedes se van a hacer expertos en lo que es fonología. Sería una gran mentira, porque ahí ustedes recién estarían descubriendo, ¿verdad? Un verdadero, diríamos así, por así decirlo, un verdadero paraíso, ¿verdad? Porque cada vez que nosotros indagamos, buscamos algo, es como un tesoro que vamos encontrando. Entonces, dentro de ese paraíso y dentro de ese tesoro que encontramos, vamos nosotros a darnos cuenta de que de ciertas palabras que nosotros pensamos, por ejemplo, la doble R, cómo la decimos, cómo la pronunciamos. Hay algunos que no la podemos decir, ¿verdad? Es por un frenillo que hay. Pero, sin embargo, eso a veces nos limita en nuestra forma de articular las palabras, ¿no? Entonces, es una ciencia muy interesante que de pronto nosotros sí la podemos estudiar, pero tenemos que ampliarla porque, como ya se sabe, no es suficiente las indicaciones que da el docente, sino que es también compromiso por parte del estudiante poderlo ampliar. De ahí tenemos la morfología, su nombre es, como ya lo indicamos, es la forma, la estructura. Este también es un campo interesante, o sea, yo veo en cada una de estas ciencias lo más interesante que puede haber, porque es la unión en cómo se articula una palabra de la otra, cómo se, cómo se van cogiendo de la mano, ¿verdad? Y lo que se necesita para que pueda tener sentido en un contexto. Aquí de pronto podemos ver también los nexos, que es otra parte interesante. Eh, no solamente vemos una estructura lineal, podemos ver una estructura que cambia o se transforma por las diferentes culturas con las cuales nosotros estudiamos
el idioma, ¿no? Hay una transformación completa de un idioma a otro idioma. De ahí tenemos lo que es la parte de la sintaxis, esa también es muy conocida por parte de los estudiosos del lenguaje. Tenemos lo que es la semántica, pero en función de la semántica tenemos un significado. Y aquí también las acepciones. Acepciones de palabras debemos tener mucho cuidado. El otro día escuché a un estudiante, sí, pero que estaba pensando que la palabra que estaba utilizando era la correcta, cuando realmente significaba otra cosa. Entonces, cuando nosotros no conozcamos el significado de una palabra, lo más valioso que tenemos es el diccionario. O sea, por más que nos crean que estamos en una educación no moderna, sino tradicional, el diccionario siempre va a estar presente. O sea, que es el que nosotros tenemos como profesionales de lengua y literatura y como docentes recurrir. Entonces, aquí yo hago un alto porque nosotros tenemos que especializarnos en sinónimos y antónimos, aunque parezca como muy trillado, saben decir los chicos, no. Si hay una palabra, buscamos el sinónimo, inclusive hasta para las tesis, para los proyectos nos sirve. Los prefijos, o sea, saber la parte etimológica de las palabras, su origen, origen griego, su origen latino, cómo terminan estas palabras, la conjugación de los verbos, porque en cada terminación o en cada comienzo hay un significado y eso lo tenemos que saber, eso lo tenemos que conocer, o sea, no está de más incrementar más nuestra vasta cultura en lo que es el idioma, porque por más conocedores del significado de las palabras, siempre nos estará faltando, siempre tendremos una ausencia, entonces no vamos a terminar de conocer todas las palabras, pero sí una cantidad que nos pueda de pronto decir que nosotros tenemos un conocimiento bastante bueno en relación al lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, que somos asertivos. El otro día una persona me dijo, pero ¿asertivo en qué? Asertivo en una comunicación. Entonces, ¿qué significa asertivo? O sea, es como decir lo indicado, no exagerar, ser precisos, ¿verdad? No lastimar a las personas. Porque por más conocimientos que tengamos, nosotros no podemos de pronto, por ejemplo, en el puesto que yo estoy, soy docente, pero porque soy docente no puedo yo menospreciar el conocimiento que tienen mis estudiantes, inclusive hasta tienen más que uno, porque a veces ustedes tienen grandes oportunidades a través de su familia y entonces de pronto tienen algún pariente que es docente también o que también se desenvuelve en una universidad prestigiosa. Entonces yo no puedo desconocer lo que ustedes saben, o sea, yo estaría realmente actuando mal, pero sí buscar la terminología adecuada en su significado. Yo creo que esto de la semántica es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que considerar. Porque, por ejemplo, si usted le dice, alguien le dice, tú eres un energúmeno, y dice energúmeno, pero ¿qué pasó con eso? Yo me quedo tranquilo porque como no le entiendo, o sea, energúmeno es un endiablado, es una persona que tiene todos los diablos por dentro y que explota. O sea, en pocas palabras le estoy diciendo, tú eres una persona que no te controlas, eres una persona que estallas, que te violentas, por decirlo así. Pero como le dije energúmeno, se quedó tranquilo. Si le hubiera dicho loco, ahí tal vez me hubiera reaccionado, ¿no? Entonces, sí hay en esta situación de la semántica, ver qué acepciones podemos encontrar en el diccionario que nos puedan ayudar, porque a veces no tienen una solamente sección, sino tienen diferentes significados, ¿no?
Bueno, y de ahí, más de la semántica, tenemos otras ciencias que forman parte de la lingüística, y esta es una de las que yo necesito darles más tiempo, pero por ahora solo comenzamos diciendo que es la pragmática, ¿no? Que es la pragmática, es como su nombre lo indica, o sea, voy a hacerlo lo más sencillo. Pragmática es práctica, pragmática es realidad, pragmática es existencia, pragmática es todo aquello que me hace ver, ¿verdad?, lo que está sucediendo. ¿Ya? Si esto yo lo derivo en lo que es la filosofía, es decir, un problema. Si lo derivo o lo encamino hacia lo que es la literatura, estoy hablando de una corriente literaria, una situación social, una situación económica, porque el pragmatismo se puede dar en esas dimensiones, en todos los campos. La literatura, las matemáticas, la filosofía, es decir, en todas las ciencias y todos los campos en que el ser humano se desenvuelve. Entonces, para que una tesis o un proyecto tenga peso, o sea, tenga peso, fundamento, tiene que utilizarse el pragmatismo como una de sus corrientes filosóficas, ¿verdad? Entonces, una de las que yo, de estas corrientes filosóficas que prácticamente se toma en cuenta en todo, es el pragmatismo, ¿no? Porque es la práctica de valores. ¿Un valor qué es? El valor es aquello que yo considero que está bien, el opuesto, pero tiene que tener un antagónico. El valor tiene que tener un antagónico. Porque si yo tengo el valor del bien, el antagónico va a ser el mal, ¿verdad? Entonces, si estamos con pragmatismo, práctica, el antagónico viene a ser otra corriente que también la podemos utilizar, que es el idealismo, es decir, la idea. Entonces, si yo lo considero como un valor, siempre va a tener un antagónico. Si yo tengo el valor de la belleza, por ejemplo, el valor antagónico va a ser lo feo. Entonces, entre esas dos posiciones, siempre yo voy a encontrar, establecer la argumentación que va a permitirme a mí mostrar una transformación de idea, o voy a generar una nueva idea. Recuerden que siempre tenemos que tener cosas contrapuestas, ¿verdad? Entonces, lo contrapuesto a un valor, usted siempre tiene que buscar qué es lo que lo contrapone para argumentar y para que se pueda producir algo significativo en su trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que hasta ahí me voy a quedar por ahora. Si hay alguna intervención por parte de ustedes, lo dicen en este momento para después ya seguir lo que estoy haciendo de continuar con sus actividades o con las actividades que ustedes tienen que realizar, ¿no? Déjenme permitir aquí el ingreso de dos estudiantes. Ya. ¿Hay alguna opinión por parte de ustedes? ¿Algún comentario? Miss, yo, Luzmila, Dígame. estaba viendo justamente que aparte de las ramas de la lingüística, ¿no? Que ya la hemos visto, también dice que hay una organización jerárquica que va en otro tipo de niveles en cuanto a la lingüística externa, que son disciplinas también que se van como interrelacionando, por ejemplo, la sociolingüística, Ajá. que habla sobre el sociolecto prácticamente, ¿no? La forma de hablar de acuerdo al nivel social, y también una parte que me interesó bastante, que fue la psicolingüística. Había la psicolingüística, la neurolingüística, y como vemos, tiene mucha relación con lo que usted nos está comentando ahorita, ¿no? De los procesos cognitivos y psicológicos del que el ser humano tiene, ¿no? Que a veces, como bien decimos, eh, tomamos ciertas palabras, pero en realidad no sabemos bien su significado, o quizá no lo utilizamos en el contexto adecuado. Ese tipo de cosas busca la psicolingüística, ¿no? Que puedan ponerse de acuerdo, y también la dialectología, que justo leía algo sobre una pregunta que hacían en la RAE, o sea, hacían a la RAE sobre si decir darás trayendo Ajá. o dame llevando o dame sacando estaba bien dicho. Entonces la RAE contestaba
que dentro del territorio ecuatoriano estos modismos estaban permitidos. Entonces yo me asombró por eso, porque decía que cómo, o sea, normalmente uno pensaría que están mal dichos. La Ajá, entonces, diferencia. exactamente, decía que Sí, dependía gracias. netamente del dialecto propio y que nos definía. Y ahí venía también la geografía lingüística también que está muy ligada a esto, que en realidad en este caso dentro de nuestro país tenemos la diglosia, que es la unión, ¿no?, de nuestra lengua nativa con la lengua dominante, que en este caso es el quichua y el español, El español. pero, o sea, todo esto va como de la mano, ¿no?, de lo que usted nos estaba bien mencionando. Eso era nada más un pequeño Sí, comentario. sí, muy, muy buena tu aportación, Luzmila. Realmente es eso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la psico, tú dijiste psicolingüística, neurolingüística, o sea, el estudio de la lengua a través de una ciencia de poder. ¿Cuál es la ciencia de poder? La psicología. O sea, el campo de la psicología es muy extenso y ahí nosotros podemos ver cuáles son nuestras reacciones, porque todo tiene un efecto, ¿verdad? O sea, siempre hay, uno hace un acto y siempre tiene una reacción, ¿no? Entonces, todo eso se puede estudiar no solamente en lo que es la lingüística, sino también en el campo de la psicología. Y está muy bien, con lo que tú acabas de decir, todo está permitido. La Real Academia de la Lengua todo lo permite dentro del entorno cultural. O sea, todo es por la parte geográfica. O sea, nosotros si vamos a la ciudad de Quito y si escuchamos de pronto, darásme viendo al guagua, así, pero de una expresión, y es muy bonito, a mí me encanta escucharlos, el guagua, entonces ya sabemos que es niño, ¿verdad? Y darásme viendo es una forma de comunicación que ellos tienen. Claro que nosotros no sí, en esto del estudio de la lengua sabemos que sería de otra forma la oración. No es darásme viendo, porque estamos ya utilizando equivocadamente, ¿verdad? Equivocadamente esas palabras en nuestra expresión, en nuestra comunicación. Pero sin embargo la aceptamos porque realmente así, inclusive hasta los lojanos, por decirles, espero que nadie sea aquí del Loja, son muy cultos, o sea, tampoco voy a hablar mal de nadie, ¿no? Pero ellos son unas personas muy intelectuales, muy cultos, muy que solamente están leyendo, pero sin embargo dentro de esa finura, dentro de esa exquisitez, dentro de esa sabiduría, se podría decir, tienen algunas cositas que no lo voy a recordar en este momento, en su pronunciación que también llama la atención. Es el asombro, ese asombro que tiene Luzmila también lo podemos tener en gente muy culta en la cual nosotros pensamos, ellos no van a tener errores, ¿verdad? Ellos no van a tener errores porque son muy instruidos, muy preparados, pero sin embargo se les sale una que otra palabrita, pero es por la familia, por el entorno o el contexto familiar. Por más instruida que sea esa familia culta, siempre se les va a escapar algo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que podemos nosotros ver por ahora. Ya podemos ampliar un poquito más sobre lo que acabamos de ver, ¿no?